Hola, ¿cómo están? Este es un video en el cual les voy a mostrar paso a paso cómo poder crear la simulación de las propiedades físicas, por ejemplo, de algún proyecto que estén realizando para poder conocer, por ejemplo, el estudio electrostático. En este caso en particular, nosotros vamos a analizar y a conocer un poco más sobre lo que implicaría las diferentes geometrías de electrodos interdigitales para ver cuál podría ser la forma más eficiente de poder construir uno. En este caso, iniciamos abriendo el Software Console y vamos a ayudarnos con el Model Wizard. Vamos a indicarle que vamos a seleccionar, vamos a trabajar en un espacio tridimensional. Luego de esto, el tipo de estudio físico, que en este caso vamos a trabajar con el estudio físico de campos eléctricos y corrientes. Y vamos a trabajar con el electrostático, que es usado para computar campos eléctricos, campos de desplazamiento eléctricos y distribuciones de potencial en dieléctricos, bajo condiciones donde la distribución de la carga eléctrica está explícitamente prescrita. En este caso vamos a agregar este estudio, ya esta interfaz física, ya, y luego avanzamos al estudio. En este caso, el estudio va a ser estacionario nomás. Un estudio estacionario es usado cuando las variables del campo no cambian a través del tiempo. En este caso vamos a trabajar solo con el estudio estacionario y vamos a poner DOM. Luego de esto ya se ha creado nuestro proyecto y lo lógico sería empezar por la geometría. Por ejemplo, podríamos entrar a geometría y en geometría vamos a elegir, por ejemplo, geometría. Lo primero va a ser construir en este caso vamos a trabajar sobre un plano de trabajo, ya Work Plane, le damos clic y se nos abre el área de trabajo. Después de trabajar en esta área de trabajo, por ejemplo, vamos a seleccionar Plane Geometry, la geometría del plano, y aquí es donde vamos a poder realizar nuestro sketch. Si quiero hacer un rectángulo, abrimos el rectángulo fácilmente. En este caso vamos a hacer un rectángulo vertical, ya van a ver por qué. Y tenemos que seleccionar un punto de origen en este caso. Yo creo que el punto de origen en el área de trabajo sería bueno que sea el punto cero en este caso, 000. Ya, y por ejemplo, aquí podemos ver el ancho del rectángulo y la altura del rectángulo. En este caso, aquí es donde vamos a ver la posición desde donde sale el rectángulo. En este caso, el rectángulo sale de menos 0.85 en X. Eso sería en esta sección de aquí. Estas herramientas que están aquí también son súper importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un zoom out, lo podemos hacer directamente dando a clic aquí o zoom in para agrandar o sencillamente eh, seleccionar la herramienta para acercarnos lo más posible. Entonces, si nos damos cuenta, en Y estamos en menos 0.35, que es justamente aquí donde nos encontramos, menos 0.35. Y en X estamos en menos 0.85, que es justamente donde estamos también. ¿Ya? En este caso, si queremos volver a ver todo el cuadrado completamente, ponemos aquí en esto que se llama Zoom Extends. Le damos clic y ahí sale todo el rectángulo vertical. En este caso queremos que salga de 0, para tener una buena referencia. Y nuestro rectángulo va a tener, por ejemplo, 100. Y aquí, por ejemplo, pongámosle 0.8.
Lo construimos y zoom extend para verlo nuevamente. Entonces ya podemos ver que el triángulo ha sido creado de 0, 0 y tenemos aquí sus dimensiones 0.1 y 0.8 de altura. Pero aquí es donde viene algo muy importante. Puede ser que querramos tener un control global de las medidas y que no queremos manejarnos en metros porque quizás las medidas sean más pequeñas. En este caso, para poder cambiar eso, nos dirigimos hacia la sección de geometría 1 y en las unidades, por ejemplo, se encontraba en metros y en este caso vamos a hacer el cambio a milímetros. De esta manera vamos a poder manejar mejor lo que se refiere a medidas y antes de seguir avanzando me gustaría mostrarles la sección de definiciones globales que nos va a servir para trabajar más adelante y no estar llenando medidas de las que nos podamos olvidar después. Por ejemplo, vamos a parámetros 1 y en parámetros 1 yo ya he levemente creado algunas variables, las cuales van a ser la base del sensor, la altura del sensor, ya también vamos a crear el ancho del electrodo, longitud del electrodo. Ya, en este caso, la base va a ser de 4 milímetros, la altura del sensor va a ser de 8 milímetros, el ancho del electrodo va a ser de 100 micras. Una cosa importante, esta aplicación que estamos haciendo actualmente es para mostrarla en mi exposición y la voy a dejar abierta al público, al jurado. Ellos van a poder realizar cambios tanto en base como en la altura para hacer rápidamente un sensor de las dimensiones que ellos quieran. Los parámetros de ingreso en este caso van a ser la altura, la base del sensor, el ancho del electrodo, ya, la longitud se cambiará automáticamente, ya, entonces hasta aquí tendríamos tres parámetros. Y por último, el espesor del sustrato. Ese también va a ser otro parámetro de ingreso. Y también pienso crear un parámetro adicional que sería en este caso el voltaje aplicado a los electrodos. Y de esta manera podrían ellos darse cuenta de lo amigable que podría ser la aplicación y de la manera sencilla en la que les permitiría conocer cuál sería un diseño óptimo para sensores interdigitales. Entonces, con estos parámetros ingresados podemos irnos nuevamente a la sección de geometría, al rectángulo que estábamos creando, ¿ya? Y podemos poner que el ancho sea la base de sensor y altura sensor. Ya con esto tenemos ya ingresado la base y la altura del sensor sacados desde la esquina y vamos a construirlo. Ya ahí podemos ver y tener una idea más clara de lo que sería nuestro sensor. En base a este rectángulo podemos crear las dos, aquí va a ir un sinnúmero de electrodos, ¿verdad? Pero necesitamos crear el pilar de cada electrodo, ¿ya? Que va a ser alimentado con positivo y con negativo. Entonces vamos a hacer justamente eso, que vamos a crear un nuevo rectángulo. Para crear el segundo rectángulo, que va a ser el pilar izquierdo para los electrodos positivos, he tenido que crear un par de parámetros adicionales para que no haya confusión. Podría trabajar con el ancho del electrodo básico, el que ya tenemos, pero si en su momento este ancho de electrodos se cambia a un ancho más grande, también cambiaría el pilar. Entonces eso no es muy conveniente. Eh, Ahora, creando estos dos parámetros adicionales, nos vamos a la sección nuevamente de plano geométrico y como les dije, tenemos el rectángulo 1 y ya el rectángulo 2. También voy a crear un rectángulo adicional que va a ser el rectángulo número 3 y este asimismo va a tener la altura del sensor,
pero va a tener en ancho, su ancho será el derecho, el derecho. Ya, y este sensor, por ejemplo, si lo creo actualmente, no se va a notar porque se va a encontrar en esta misma área donde está el sensor izquierdo. Aquí lo correcto sería moverlo en el dominio de las X, de X, y en este caso yo lo que podría hacer es poner como medida la base del sensor, ya cosa que empezaría desde 4 pero se pasaría. Si después le pongo Bill, nos damos cuenta que se pasa. Entonces, para que no ocurra eso, podríamos poner base del sensor menos el ancho del mismo pilar derecho. Ahí. Vuelvo a construir y quedaría totalmente cuadrado. Ya teniendo los dos pilares, como para poderlos ir identificando, puedo yo ponerles nombre, renombrarlos en este caso. Entonces, al rectángulo 1 lo podemos llamar área sensor, ¿ya? Al rectángulo 2 lo vamos a llamar pilar izquierdo. Rectángulo 3 lo vamos a llamar pilar derecho, ¿ya? Y podemos empezar a construir los electrodos. En este caso vamos a construir los electrodos del pilar izquierdo. Ya, asimismo, yo recomendaría hacer los electrodos a partir de en X, moviéndonos justamente el pilar, el ancho pilar izquierdo, ya, ya a partir de ahí, ya, y estos de aquí van a ser con un ancho, en este caso el ancho vendría a ser la longitud, ya, y la altura vendría a ser el ancho del electrodo. Y así construimos uno, podríamos ver las medidas. Este sería 3700. Estamos trabajando primero con el sensor de base 4 milímetros y altura 8 milímetros. Lo volvemos a construir y ahí lo tenemos. Ahora podemos hacer un pequeño zoom, esta sección de aquí, para ver cómo vamos. Y efectivamente, si nos damos cuenta, aquí quedaría el espacio entre electrodos. Este electrodo interdigital no toparía con el electrodo positivo. Una vez que tenemos este, lo vamos a llamar electrodo izquierdo. ¿Ya? Y asimismo podríamos crear de una vez el electrodo derecho. Ya, este electrodo derecho, en cambio, va a salir a partir de, si lo vemos aquí claramente, ya va a salir en Y, ya no saldría en 0, sino que hay que aumentarle la medida de un electrodo y la distancia entre electrodos. Exacto. Y en X también deberíamos aumentar algo, porque este va a salir a partir de aquí. Es decir, que deberíamos de aumentarle el ancho del electrodo y la distancia entre electrodos también. Sus dimensiones van a ser así igualmente. Lo construimos y ahí lo podemos ver claramente. Aquí hay una herramienta súper chévere que les puedo comentar. Si nosotros
seleccionar este cubito que está aquí es como un highlights, como resaltar el resultado final. Entonces yo al poner este cuadrito se resalta justo lo que acabamos de hacer. Si yo me voy a uno de los rectángulos anteriores, también se ve resaltado lo que hemos hecho. Y asimismo los pilares también se ven resaltados o el área del sensor en general. Entonces ya teniendo ambos resaltados, podemos irnos a, en este caso me voy a ir temporalmente al electrodo izquierdo y vamos a salir de la sección de Sketch, ya, y nos vamos a dirigir al plano de trabajo. En este plano de trabajo, para poder realizar este array o arreglo, es una herramienta que nos va a permitir multiplicar la cantidad de figuras geométricas. En este caso, yo ya hice las de los electrodos en el sector izquierdo, inclusive hice unas de más. Ahora vamos a hacer las del electrodo derecho. ¿Ya? Y la manera correcta de hacerlo es por medio de las transformaciones. Aquí en el ribbon vamos a encontrar transformaciones, vamos a entrar a Array y en Array vamos bueno, podemos cambiar el nombre y es lo que vamos a hacer más adelante, pero en esta sección de aquí donde están input, que son las entradas, vamos a colocar en este caso el electrodo derecho, que es nuestro sample, nuestra muestra principal con la que vamos a poder hacer el resto de cosas. Ya, ¿cómo lo hacemos? Lo seleccionamos directamente de la pantalla de trabajo. ¿Cómo? Vamos a seleccionarlo aquí directamente y se va a seleccionar. Una vez que ya está seleccionado, en los parámetros de la parte de abajo, vamos a hacer el desplazamiento. ¿Cómo lo queremos hacer? Como lo hice en el array 1, el desplazamiento se a través de este parámetro de periodicidad. ¿Cómo crea el parámetro de periodicidad? Así como lo vimos en el archivo, este parámetro de periodicidad es muy importante y es el que nos permite conocer cada qué distancia se encuentra la repetición entre un electrodo de su mismo signo al siguiente electrodo. Y podemos ver que la fórmula es 2 multiplicado por el ancho de los electrodos más la distancia entre los electrodos. Realizamos lo mismo a través de los parámetros y en los parámetros yo ya ingresé lo que sería la periodicidad de los electrodos. Regresamos al array y en este caso en desplazamiento en Y vamos a colocar periodicidad, ya, y en X, como no tenemos desplazamientos en X, no vamos a colocar nada en X. De igual manera, en el tamaño, en la cantidad de elementos que queremos adicionar, lo vamos a hacer de forma lineal, cosa que solo nos va a pedir una cantidad. En esa cantidad yo he puesto actualmente, temporalmente puse 24. Podríamos manejarlo y poner 22, por ejemplo, y nos va a construir 22 figuras geométricas adicionales, incluido la muestra principal, que es esta de aquí. Pero lo voy a mantener en 24 yo. No importa lo que pasen con estas adicionales de aquí, con estos electrodos adicionales, porque en su momento vamos a hacer una operación booleana que nos va a permitir eliminar esos electrodos que están de más. Entonces, a partir de esto, vamos a realizar una operación booleana que en este caso va a ser una unión. Vamos a hacer un zoom de los diferentes rectángulos y vamos a ir seleccionando tanto el pilar izquierdo como cada uno de los electrodos que se encuentran en el array 1. Seleccionamos todos. Vamos a desbloquear la casilla que dice
o a bloquear, mejor dicho, la casilla que dice mantener los límites interiores. La vamos a dejar en blanco. Y también vamos a dejar en blanco la casilla que dice mantener los objetos de entrada, porque ya no los necesitamos, porque se va a crear un nuevo objeto que va a ser en este caso la unión entre el pilar y todos los electrodos de la izquierda. Construimos y se puede ver mejor haciendo un zoom de lo que se ha creado. Ya una vez que tenemos ambas uniones, vamos a realizar una intersección. Vamos a quitar, mantener los límites interiores y vamos a hacer un acercamiento por medio del cual vamos a elegir dos elementos. Primero, toda el área del sensor y luego el array 1, que es son todos los electrodos izquierdos. Ahí podemos ver los dos claramente. Al construirlo, se van a quedar solo los electrodos del lado izquierdo. Lo mismo vamos a repetir para los electrodos del lado derecho. Lo mismo vamos a repetir para los electrodos del lado derecho, pero debemos duplicar esta área del sensor porque la vamos a necesitar justamente para poder crear la intersección. Ya, esta es la misma área del sensor, pero que se va a utilizar en conjunto con la intersección. Y vamos a seleccionar los elementos en este caso. Subimos esta área para que se vea, la construimos, mejor dicho. Aquí vamos a tener un pequeño error, pero eso nos permitirá ver nuevamente el área. El error es porque no hemos ingresado todavía los valores que se necesita para hacer la intersección. En este caso vamos a seleccionar el área del sensor, que es R6, y vamos a seleccionar Uni 2, que vendría a ser la unión 2. Damos construir y se van a construir. Automáticamente al hacer eso se van a eliminar los electrodos que estaban de más. Con esto ya podemos ver que tenemos bien claro una construcción de dos dimensiones de lo que sería nuestro electrodo. En el siguiente paso lo que tendríamos que hacer es empezar a dar espesores para tener ya un volumen y poder trabajar mejor y empezar a realizar el ingreso de parámetros. Aquí tenemos un pequeño error que al construir todos los objetos se desaparece. Y podemos ver aquí claramente también cómo se ve nuestro sensor más de cerca. Ya a continuación debemos darle espesor al diseño geométrico que hemos hecho en 2D y lo hacemos por medio de la herramienta Extrude. Esta herramienta la seleccionamos encontrándonos en el WorldPlane 1, seleccionamos Extrude y automáticamente nos damos cuenta de que la herramienta ha seleccionado por default el área de trabajo 1 y si hacemos un pequeño zoom nos damos cuenta que la herramienta Extrude lo que nos permite es darle volumen en el eje Z al diseño. Lo que tenemos que hacer es, dentro de los mismos ajustes de esta herramienta, crear la distancia en la que queremos que exista ese volumen. En este caso, la distancia será el espesor del electrodo y una vez que ya se encuentra, construimos todos los objetos. Una vez que los construimos, nos podemos dar fácilmente cuenta de cómo ya nuestro diseño geométrico no es 2D, sino se vuelve un diseño geométrico tridimensional. Con todas estas herramientas, el siguiente paso sería construir el sustrato, construir el área de trabajo
y de ahí empezar a hacer las definiciones de cada uno de los materiales. He creado un segundo plano de trabajo en el cual estoy creando el rectángulo que va a ser el sustrato, donde vamos a imprimir los electrodos interdigitales. Asimismo, este plano de trabajo empieza desde la posición 0 en Z. Esto quiere decir que al momento de darle un espesor, como aquí le acabo de dar, el espesor va a tener el dado por sus parámetros iniciales, pero al momento de darle un espesor, ambos, tanto el sustrato como los electrodos, salen desde el plano cuando Z es igual a 0. Esto quiere decir que aquí vamos a tener un pequeño choque entre ambos planos de trabajo y lo correcto sería irnos al plano de trabajo 1 y especificar que los electrodos van sobre el sustrato. Esto quiere decir que aquí en las coordenadas de Z tendríamos que ingresar que este sería el espesor del sustrato. A partir del espesor del sustrato es donde se inician los electrodos. Es decir, si yo aquí construyo, nos vamos a dar cuenta que ahora sí queda en el nivel correcto. Y si nos fijamos con más detalle, el área de trabajo de los electrodos inician donde acaba el área de trabajo del sustrato. Con respecto al área de trabajo número 3, en esta vamos a crear el área donde se va a medir la capacidad de Maxwell, es decir, donde va a estar contenido el sensor. En este caso, para poder crear las dimensiones, asimismo, las creamos a través de los parámetros y vamos a decir que el rectángulo va a tener un ancho de la base del área de trabajo. Este ancho lo puse como la cantidad de la base del sensor más 2 milímetros adicionales. Y lo mismo hice con la altura. Es la altura del sensor más 2 milímetros adicionales. Con respecto a desde dónde se ejecuta, lo hicimos desde la posición -1, que se puede ver aquí claramente. ¿Ya? El espesor de esta área de trabajo lo hice con un espesor de 4 milímetros de altura. ¿Ya? Ahí lo podemos ver, pero desafortunadamente si lo dejamos así no vamos a poder ver lo que está ocurriendo adentro de esta área de trabajo. Entonces, lo ideal aquí sería ponerlo en la vista tridimensional que vendría a ser esta herramienta, esta opción de aquí, y luego elegir, podríamos elegir aquí límites, ¿ya? Y vamos a elegir esconder los límites. ¿Qué límites vamos a elegir? Vamos a elegir en este caso 3 planos que desaparezcan para poder ver lo que tengo en la parte de adentro. Recuerden poner aquí en Boundaries. Seleccionamos este plano y seleccionamos este plano. De esta manera vamos a poder ver lo que se encuentra en la parte interna. Deshabilitamos esta opción de Click and Hide y seguimos con el proyecto. Aquí ya podemos ver claramente y con más detalle todo lo que respecta a nuestro sensor. Lo siguiente va a ser definir cada uno de nuestros elementos. En este caso vamos a ir a definiciones y en definiciones vamos a poner explicit. Ya esto nos permite crear entidades al momento de seleccionar todos los dominios. De todos estos dominios, lo que tenemos que hacer es eliminar los que no nos van a servir y en este caso podemos ver cada uno de ellos. Los que vamos a hacer son irlos sacando, vamos a removerlos. Ya removimos el área de trabajo total, vamos a remover el sustrato, hacemos un pequeño zoom, ya, y vamos a remover el número 3.
Vamos a dejar solo el número 4 y el número 4 va a ser nada más que nuestros electrodos positivos, ¿ya? En Output Entities vamos a elegir Adjacent Boundaries, ¿ya? Para definir los límites exteriores. Ahí lo tenemos. Si queremos podemos ponerle un color, especificarle un color. Por ejemplo, lo podríamos poner de color rojo. O hacemos lo mismo para los electrodos negativos. Seleccionamos todos los dominios. Así tendríamos nuestros dos colores y al verlo en la parte de afuera se vería con más detalle. De igual manera, hacemos la selección para el sustrato. Ahí podemos ver ya que tendríamos nuestras definiciones importantes. Ya lo siguiente sería definir los materiales. En este caso vamos a dirigirnos a la parte superior y ponemos en materiales. Vamos a poner agregar material. Vamos a agregar el aire y el aire en este caso le damos doble clic y se agrega automáticamente. También vamos a agregar, vamos a buscar el oro. Y además del oro, por último, vamos a agregar el sustrato. El sustrato podría ser en este caso vidrio. Podemos cerrar la ventana de agregar materiales y podemos ver que tenemos aquí ciertos mensajes de advertencia. En este caso, para el aire, automáticamente se seleccionan los 4 elementos. Para el oro, tenemos que definir los elementos. Si ponemos boundaries, podríamos elegir directamente cuáles son los elementos que queremos afectar. En este caso serían los metales. Todo lo que respecta a metales estaría hecho de oro. Y luego en el vidrio podría ser nuestro sustrato y asimismo poniendo boundary podríamos elegir lo que respecta al sustrato dieléctrico. Ya, una vez definiendo todo esto, tenemos nuevamente todos nuestros elementos y podemos ver si las propiedades del material están definidas. La permeabilidad relativa tenemos que agregarla. Para agregar este elemento, por ejemplo, la forma correcta de hacerlo, ir a básicos y en básicos poner agregar, para de esta manera poder agregar la permeabilidad relativa. Una vez definidos todos nuestros elementos, debemos irnos hacia el estudio electrostático y ver si están seleccionados todos nuestros dominios. En física tenemos que agregar dos elementos importantes que van a ser ground, lo que queremos darle a nuestros electrodos negativos, que en este caso van a ser ground, ya se sobreentiende que van a tener un voltaje de 0, ya, y también vamos a poner a terminal, que es la carga y en este caso va a ser un voltaje y va a ser un voltaje de 5 voltios. Poniendo estos dos elementos, nosotros ya podemos avanzar. Aquí tengo que seleccionar los electrodos positivos. En el mallado podemos elegir una capa más fina, ya para que los cálculos sean lo más precisos posibles. Podría hacerlo todavía más fina, extremadamente fina, para ver qué pasa, pero demoraría más en compilar. En este caso ponemos Build All. Ya una vez que ya tenemos el mallado, podemos darnos cuenta cómo quedó. Ahí podemos verlo con más detalle.
Y para ver los detalles más pequeños me voy a acercar un poco más para que lo puedan notar con detalle. Como no hubo errores, me dirijo ahora hacia el estudio y voy a empezar a computar valores para ver qué surge de todo esto. ¿Queremos generar gráficas de convergencia? No. ¿Queremos generar gráficas por default? Sí, podemos hacerlo para ver para que vean la gráfica principal, que normalmente sería la de potencial eléctrico, la que se genera. Ya una vez que se computan todos los datos, nos podemos dar cuenta de que esta es la gráfica que nos presenta. Y en este caso es una gráfica con los tres planos X, Y, Z, ya para poder notar cómo sería el potencial eléctrico a esta área de trabajo. Ya en este caso, si me dirijo a resultados, podemos ver que esta gráfica es la que viene por default. Queremos, podemos dejarlo en X, el plano, para darnos cuenta con exactitud cómo se va dando esto. Ahí podemos ver rápidamente el potencial eléctrico que ocurre. Acercarnos un poco más, ya para darnos cuenta de cómo es el potencial eléctrico. Ya, a partir de los resultados, lo siguiente sería, en el grupo de datos, vemos que se ha generado este estudio número 1 para la solución 1. Pero adicional a esto, necesitamos crear un grupo de datos para trabajar en un solo plano y poder ver bien cómo es el campo eléctrico, por ejemplo. En este caso, para crear este corte plano, lo correcto sería irnos a resultados. En resultados vemos esta opción que dice corte plano y le damos clic. Una vez que le damos clic, se presentan estos ajustes y nos dice de dónde queremos agarrar el corte. Nosotros al graficarlo nos va a salir lo siguiente. Nos va a aparecer este plano sombreado en color rojo que originalmente apareció acá en el punto 00. Entonces las coordenadas en X que yo voy a aplicar sería que sea la base del sensor dividido para 2 para que el plano sea justo en el centro del sensor. De esta manera vamos a empezar a trabajar con el grupo de datos que se encuentra en todo el plano sombreado de color rojo. Luego de esto vamos a crear un grupo, una gráfica en 2D, que va a ser esta de aquí, y le vamos a agregar una capa de superficie que va a ser esta de aquí. Una vez que la agreguemos, automáticamente esta capa toma como datos, puede tomar solo cortes planos o en 2D, por lo que la gráfica es 2D. Entonces elegimos directamente el corte plano número 1 o from parent, que esto quiere decir que toma del padre y en este caso el padre vendría a ser el group plot 2D. Y en este caso, este grupo de datos agarra justamente el corte plano número 1. Después de esto le vamos a agregar un contorno. En este caso, esta gráfica 2 es para ver asimismo el potencial eléctrico en un solo plano, pero con un poco más de detalles. Por ejemplo, he agregado un contorno, que el contorno lo podemos ver aquí en la parte de arriba, y el contorno le he puesto líneas de color negro para que se vea con mayor claridad la separación entre los diferentes potenciales eléctricos. Si vamos haciendo un zoom, nos vamos dando cuenta de dónde se van viendo las líneas en las cuales va cambiando el voltaje. Si nos acercamos más todavía, vamos a darnos cuenta y vamos a ver más claramente
cómo se da ese cambio. Adicional a esto, también creé otra gráfica en 2D que me permitiera ver en cambio de manera más interactiva las líneas de campo eléctrico en este caso. Por ejemplo, ahí podemos ver las líneas de campo eléctrico, cómo se mueven a lo largo del área de trabajo de este sensor y se crean por medio de esta opción Streamline. El Streamline nos permite crear justamente líneas para campo eléctrico, pero es importante ver la manera en cómo las vamos a graficar. En este caso, por ejemplo, si ponemos el punto desde el inicio controlado, vamos a ver diferentes formas de poderlo distribuir a lo largo del sistema. Sin embargo, debo tratar, en este caso, voy a trabajar con una densidad uniforme y yo mismo tengo la opción de poner la distancia de separación. En este caso, si lo trabajo de esta manera se puede ver claramente, pero podríamos explicarlo más para que haya más líneas de campo eléctrico. Ahí, por ejemplo, podemos tener todavía una idea más clara de cómo se puede trabajar. De esta manera hemos podido crear estas dos gráficas que nos van a servir para poder analizar el campo eléctrico y su potencial eléctrico de este sensor. Sin embargo, necesitamos también encontrar la capacidad de Maxwell. Vamos a ir a la opción de resultados numéricos y vamos a ir a evaluación global. En evaluación global va a ser necesario que agreguemos una expresión y aquí vamos a elegir en las opciones de electrostática, en terminales, y vamos a elegir la capacitancia de Maxwell. Ya seleccionando la capacitancia de Maxwell, vamos a poner evaluar, ya, y nos va a brindar la capacitancia de Maxwell del estudio número 1, la solución número 1. Ya, una vez que ya tenemos todas nuestras gráficas y la capacitancia, podemos hacer un aplicativo que nos permita rápidamente cambiar todas estas opciones por medio de parámetros de entrada fáciles de ingresar. En este caso vamos a ir al Application Builder y vamos a utilizar la nueva forma global. Al darle clic a esta forma nos va a permitir utilizar una muestra y poder hacer una app ya prediseñada, pero yo voy a trabajar de manera básica en la cual yo mismo voy a ingresar el contenido que voy necesitando. Doy clic en Content y aquí podemos ver primero nuestras variables de entrada y salida. Aquí en particular podemos ingresar la base del sensor, que va a ser uno de los parámetros de ingreso, la altura del sensor, que va a ser otro de los parámetros de ingreso, el ancho del electrodo, la distancia entre los electrodos, que realmente el ejercicio no lo pide, pero yo lo quiero incluir para ver qué pasa, que se va a variar siempre en la vida real, y el espesor del sustrato va a ser una opción que podemos cambiar también. Con estos 5 parámetros de entrada, vamos a ver cuáles serían los parámetros de salida, la capacitancia de Maxwell. Ya, adicional a esto, nos vamos a gráficas y aquí podemos incluir las gráficas. Tenemos 2 gráficas. Luego, en botones, sí va a ser necesario que utilicemos el botón de compilar, ya que este nos va a permitir compilar los diferentes ingresos una y otra vez. Damos a listo. Y con esto podemos ver cómo nuestra primera forma está hecha. Aquí podemos jugar un poco con las imágenes y tratar de cambiar su posición. Por ejemplo, ahí, ya para que se vea algo mejor desarrollado. El botón de compilar lo vamos a poner en la parte de arriba. Ya ahí lo tenemos.
Y, por ejemplo, si testeamos rápidamente la aplicación o ponemos un preview de la forma, nos va a brindar una vista previa de cómo se va a ver la aplicación.